Parece ser que son tantas las cargas que tiene el pastor y tantas almas que tiene bajo su liderazgo. Parece ser que el pastor se va aislando y ya no necesita de este tiempo, ¿sí? Ya el pastor como que se sube un escalón, hermano, en donde ya se le olvidó quebrantar su corazón, quebrantar, hermano, de verdad, el orgullo. ¿Cuántos son orgullosos de aquí? A ver, levanten la mano los orgullosos. ¿Ya ve? Ese es el problema. Ese es el problema, de que creemos que somos muy humildes. En una ocasión que estaba yo dando una enseñanza, uno de los que estaban sentados aprendiendo, yo hice esta pregunta: ¿cuántos creen que son orgullosos? Todos levantaron las manos menos él. Y yo dije, igual y no me entendió la pregunta. Pero le volví a preguntar, ¿tú te consideras que eres humilde? Dice, yo soy humilde. En ese momento, yo creo que dejó de ser humilde. Pero al pastor se le olvidan esas cosas. Se le olvidan estos tiempos. Le decía yo a nuestro apóstol que al estar estudiando sobre este tema, de verdad venían las lágrimas a mis ojos, porque cuánta falta nos hace a nosotros como pastores y líderes, hermano, conocer los principios de autoridad espiritual. Cuánta falta nos hace. Y hacerlo una y otra vez, 2, 3 veces por año, estar repasando nosotros sobre qué es la autoridad espiritual. ¿Sabe? Yo recuerdo en la tesis que hice de usurpación de funciones y ministerio, de verdad es algo que va creciendo y va creciendo todavía, porque me sorprende mucho cómo la gente que no conoce autoridad usurpa funciones y ministerios. Y de repente llega alguien, hermano, y le dice, no, tú siempre no eres pastor, tú eres arcángel. Ay, y ahí van ciertos. Bueno, vamos a seguir con el tema, porque el doctor Obed nos hizo el favor de enviarnos el manual sobre este tema, y son 11 temas que, bueno, no se van a abarcar en una sola exposición. Pero bueno, llegando a la conclusión, yo le voy a hablar, hermano, sobre las consecuencias por el mal uso de la autoridad. Las consecuencias. Pongan mucha atención, porque esto de verdad, hermanos. ¿Cuántos fumaban en su vida mundana? No me va a decir que todavía fuma. ¿Cuántos fumaban? Sí, yo voy a fumar. Llegó a agarrar la cajetilla y ahí dice, fumar produce cáncer. Cáncer. Le están dando una advertencia, le están diciendo el abuso de este consumo produce cáncer. Es una advertencia, te está diciendo sobre la consecuencia de. Y hoy quiero exaltar ese punto, hermano, porque de verdad hay gente dentro del liderazgo que no sabe respetar a su pastor, y hay pastores que no saben respetar a su autoridad. Es terrible. Varios teólogos, hermanos, han escrito sobre este tema y consideran, por lo que Dios muestra en su palabra, hermano, que la autoridad, escúcheme bien, le voy a leer lo que dice un teólogo llamado René Padilla, ecuatoriano, ¿sí? Él ya partió con el Señor ahí por el 2021, me parece, 2020. Pero René Padilla escribe sobre la autoridad de la palabra, porque mire, esto
yo digo, de veras que debemos de tener un equilibrio. Tanto usted conoce la palabra como tiene intimidad con Dios en medio de la lectura de la palabra y tiene intimidad con el Espíritu Santo, hermano, de tal manera que conjuntamente, hermano, hace una explosión dentro de nosotros para darnos vida. Usted no puede quitar una cosa sin la otra, se necesitan las dos. Gente que ha dejado la lectura de la palabra, el estudio de la palabra. Gente que vamos, leen la Biblia, pero no la aplican a ellos. Pastores, amados pastores de verdad, tomen la Biblia no nada más para el mensaje. Tomen la Biblia para ver qué le habla Dios a su vida de una manera personal. De una manera en que usted tiene un hábito de lectura, un hábito de decir, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú me sigas hablando. Pero no, nada más cuando vas a dar el mensaje, es cuando tomas la palabra. No debe de ser así. Ahora, respecto a la autoridad de la palabra, hermano, a mí me encantó lo que dice René Padilla. Creo que por ahí va a aparecer, ¿no? Dice René Padilla, este teólogo, hermano, la autoridad de la Biblia, consecuentemente, no es el libro en sí, aislado de la historia de la salvación, sino la de un instrumento autorizado por Dios como un vehículo de su palabra bajo la acción del Espíritu Santo. Es la luz interior del Espíritu la que energiza la vida. Escúchame bien, la verdad objetiva de la palabra y la transforma en vida. ¿Cómo así, hermano? Un creyente que desprecia la palabra y que cuando la lee no le da vida, no le energiza. Apenas toma la palabra y está bostezando. Apenas toma la palabra y ¿qué pasa? No le entiendo. Cómprese el mataburros, el diccionario, para que le entienda. ¿Aló? Entonces es muy importante, el Espíritu de Dios usa su palabra para que todos los creyentes, no nada más los líderes, no nada más los pastores, sino todo creyente sea capacitado para la obra del ministerio a través de su palabra. Un cristiano que deja de leer, de estudiar la palabra, deja de ser guiado. Escúcheme bien. Usted podrá manifestar aquí que se caiga, ¿sí? Al fin que Obed ya tiene, el doctor Obed ya tiene bien practicado, ¿no? Bien practicado eso, ¿no? ¿Sí? Es más, va a dar cursos cómo empujar a la gente, ¿sí? Usted puede manifestar hasta temblorinas, caídas, pero ¿de qué le va a recordar el Espíritu de Dios cuando esté ahí tirado? Si no lee y desprecia su palabra. Por eso es necesario que todas las iglesias que nosotros pastoreamos, hermano, sean movidas a la lectura, al estudio serio de la palabra. Que los pastores, hermano, de verdad, yo no sé usted, pero yo sí le digo a las congregaciones, hermano, que a donde voy a predicar, a mí si me va a regalar algo, regáleme un libro, regáleme una Biblia de estudio, de verdad. Hermano, yo tengo hambre de mi Dios. Yo quiero seguir conociendo a Dios a través de la palabra, hermano. Yo me muero sin Dios. Yo tengo ese anhelo de seguir conociéndole, de seguir teniendo esa intimidad con Él. Y es algo que los pastores en este último tiempo, hermano, porque eso sí, Cristo viene pronto, ¿sí o no? Cristo viene pronto, ¿sí o no? Pero el estudio, el amor, y precisamente la palabra, es autoridad. Y por eso René Padilla me parece muy correcto que lo digas. Hermano, a veces nosotros cuando estudiamos, ¿sí? Y estamos ya teniendo un cúmulo de conocimiento, ¿sabe qué nos dice?
Es que ese pastor no tiene el espíritu. Es que la mucha letra, ¿sí? Lo que pasa es que tienes un recelo con aquellos que sí están aplicando la autoridad. Y debe de haber un equilibrio. Tanto una cosa es importante como otra. Amén. Ok. Apunte esto, hermano. O sáquele foto ahí a estas diapositivas. Yo creo que van a ayudar. Me voy a ir muy fluido, hermano, porque ya nomás me quedan 5 minutos. Okay. El ignorar el sistema de la autoridad, todos concluyen en esto, hermano. Todos los teólogos que han estudiado sobre la autoridad concluyen en esto. El ignorar el sistema de autoridad nos descalifica, hermano, por completo y nos quita el derecho de ejercer autoridad, no alcanzando los objetivos por los cuales se nos designó autoridad. Vamos a ver algunos casos. Pero hay gente, hermano, este comentario es del doctor José Briceño, uno de los maestros que yo he conocido y que hemos aprendido muchísimo en la iglesia sobre los temas que él trae, ¿sí? Este comentario, hermano, sobre el estar ignorando el sistema de autoridad, hermano, te han llevado a no cumplir algunos objetivos o algunas metas que se tiene para tu vida. Mientras tú sigas ignorando el sistema de autoridad que hay dentro de la iglesia, puesto por Dios, ¿por quién? A ver, otra vez, hermano, ¿puesto por quién? Por Dios, ¿sí? Puesto por Dios. Mientras tú lo sigas ignorando, hermano, vas a seguir rompiendo reglas, vas a seguir rompiendo principios y te van a llevar a lo que en la Biblia encontramos gente que rompieron ese principio y les fue fatal. Hay 5 factores que yo quisiera mencionar, hermano. 5 factores que son comprometedores en el ejercicio de la autoridad. A ver, póngame atención, ¿sí? No se distraiga. Esto es muy importante que se lo lleve a casa, ¿sí? Y es muy importante que, ¿cuántos son líderes? Porque, bueno, pastores son poquitos, ¿no? ¿Sí? Pero los líderes, hermano, tienen que ayudar a su pastor, tienen que sujetarse a su pastor. Y ahorita lo van a descubrir, hermanos. La Biblia nos habla sobre aquellos que son líderes y están acompañando en la visión al pastor, ¿sí? Y hermano, empiezan a criticar al pastor sobre su autoridad. Ah, hermano, terribles consecuencias tiene. De verdad. Terribles consecuencias. Por eso es muy importante que ponga atención. El pastor siempre va a poner atención, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí o no? Ok. Número 1. Estos factores, hermano, 5 factores que son comprometedores en el ejercicio de la autoridad. Número 1, el rebelarse a la autoridad, ¿sí? El que mostremos esa rebeldía hacia la autoridad porque no me gustó el tono con que me habló, porque pues no era necesario que me lo dijera en ese momento. Y ese puede ser un punto para rebelarte en contra de la autoridad. Número 2, que es el que me voy a enfocar, porque no nos va a dar tiempo de ver tanto, el abuso de la autoridad, ¿sí? El que son esas personas que son autoritativas y que ponen el mandato como, hermano, aquellos fariseos que ponían mandatos de hombres, invalidando el mandato de Dios. Y es terrible, ¿sí? Uno de ellos, hermano, que cada rato me encuentro. ¿Sabes cuál es, Pastor Joel? Que los esposos vengan y me traigan a la esposa y me diga, regáñela, no está haciendo de comer. No, tú eres su cabeza. La Biblia dice que tú eres su cabeza, que tú la tienes que lavar con la palabra. A mí no me vengas a decir que le llame la atención a tu esposa.
Tampoco me traigas a tus hijos. Yo no soy la autoridad de tus hijos en tu casa. Eres tú el responsable. Imagínense cuando me ven los niños, me abrazan, me aman. Pero si yo los estuviera regañando por ti, me odiarían. El abuso de autoridad. No ejercer autoridad cuando se tiene que ejercer. Hermano, cuidado con esto. ¿Sí? Un hombre que está metido en comunión con Dios, en oración continua, sabe cuándo ejercer la autoridad y cuándo no. Y cuando Dios le indica que tiene que ejercer autoridad, la ejerce, hermano. Y no está pensando a ver si se me va toda la familia. ¿Y de cuántos miembros es la familia? Como de 40. Se te va la alabanza, se te va el audio, se te van todos. Pues ándale. Que te aseguro que tu iglesia no va a carecer, cuando tú lo estás haciendo en la autoridad de Dios, no va a carecer de alabanza, de maestros, porque Dios los va a enviar. No va a carecer de ujieres. Yo lo he visto, hermano. Número 4, el comprar y vender autoridad. Ay, Dios, ¿se aguanta o no? ¿Sí o no? Ese tema, hermano. El comprar o vender autoridad. ¿Sí? Porque vienen y te dejan tu cheque, y el cheque es lo de la renta del local, lo de la gasolina de todo tu año. No le vas a llamar la atención. Y como decía el doctor, Dios nos está mirando y algún día tú y yo vamos a entregar cuentas de eso, de esa deshonestidad, de esa falta de integridad. Y el ejercer autoridad cuando no ha sido constituido como autoridad. Y veíamos un caso, ¿no? Este hombre que te conjuro por el Dios de Pablo, y decía, Pablo conozco, pero ¿tú qué? ¿Tú qué? Y es por eso que se cae todo. Pero bueno, nos vamos a enfocar en el abuso de autoridad, ¿sí? En el manual viene de otra manera, ¿verdad? Mal uso de autoridad y cobertura espiritual. Vamos a ver si nos da tiempo. Estudiaremos ahora la relación con la demanda de Dios a la autoridad que Él levanta. Evidentemente, la responsabilidad de las autoridades delegadas es superior a la del pueblo, hermano, que guía. ¿Sí? Ay de nosotros, hermano, ay de nosotros, que nos pase como a Saúl, que por estar escuchando las quejas del pueblo, la desesperación del pueblo, nosotros nos salgamos de lo que Dios nos mandó a hacer. Amén. Ok. Y apunté estas cosas que me gustaría que se las llevaran en su corazón de este manual. A mí me gustó mucho el manual del doctor Roberto. Vamos. Apunte esto, hermano. Dios llama a representar autoridad, no a sustituirla. Esto significa que permanezcamos delante de Dios en completa obediencia y humildad. Así podemos calificar para ser autoridades delegadas por Él. Vuelvo a repetir, hermano. Haga de cuenta que un día tú dejas a alguien de tus líderes y él se siente el pastor. Lo dejas a cargo por un ratito y hace un desorden. Tú, como líder, tienes que tener cuidado de no usurpar funciones. De no usurpar funciones. Yo de repente salgo de viaje, hermano, y de repente le digo al pastor Alfredo o a Cato, por favor, ¿me pueden apoyar en la predicación? Pero resulta que en ese momento pues ya no salgo.
y yo tengo un tema y yo vengo y les pido permiso a ellos, oye, ¿me regresas el privilegio? Porque quiero predicar sobre esto. ¿Y qué cree que ellos hacen? Ah, no, ¿para qué, pastor? No olvidan. Y claro, yo se los pido humildemente. Si ellos me dicen que no, no. Entonces, mis amados hermanos, debemos de recordar esto siempre, que nosotros somos representantes de autoridad. Y la representación está en el carácter de Dios. Yo me tengo, cuando leo la Biblia, yo tengo que ver el carácter de Dios, su comportamiento. ¿Cómo es que actúa Él ante tal situación? Y yo debo de aprender, hermano, misericordia. Yo debo de aprender sabiduría. Yo debo de aprender, hermano, a corregir con confianza, porque tengo un Dios poderoso. Mire, ya se le olvidó que es tener un Dios poderoso. Y eso es lo que tienes que recordar cuando tienes que ejercer autoridad. Cuando tengas miedo, hermano, de ejercer la autoridad, recuerda que tú la estás representando, tú no eres la fuente de esa autoridad. Solo tú eres un representante de esa autoridad. Hay gente que no se quiere sujetar. Bueno, tienes la autoridad para decir, bueno, entonces te sientas. No, que entonces me voy de la iglesia. Bueno, pues te vas. Pero una persona guiada por el Espíritu, cuando tú le dices, mira, estás actuando de esta manera, te voy a pedir que por favor corrijas. Esa persona que es discípulo tuyo como pastor y tiene el Espíritu de Dios, mira hermano, hasta te va a dar gracias. Un verdadero discípulo te va a dar gracias y te va a decir, adelante pastor, gracias por corregirme, gracias por hacerme ver cosas que yo no veía, y no pierde de vista quién es su autoridad. ¿Amén? Lo anterior, comenta el doctor Obed en su manual, lo anterior no quiere decir que la persona que Dios levanta como autoridad tiene que ser reducida como autoridad. A ver, aquí póngame atención. Aquí quiero, por favor, tomarme este tiempo. Amadas hermanas, ¿usted se siente reducida en el servicio porque es mujer? Es aquí. A ver, hermanas, ¿no? Porque no sabe cuántas ministraciones he tenido que dar, ¿sí? De esposas de pastores. Hay pastores que se me acercan, no son del ministerio, pero hay siervas del Señor que se acercan a mi matrimonio, a mi esposa y a mí, mostrando esa necesidad, hermano, de que se sienten excluidas del servicio. Cuando Dios le da autoridad a una mujer, ¿sí? Escúcheme, hay principios, ¿sí? Que la mujer dice, no ejerza autoridad sobre el varón. El varón. ¿Cuál varón? ¿Cuál varón? Y que no se vuelvan general, porque entonces perdieron el sentido de autoridad. Tiene que ser reducida, perdón, nuevamente. Lo anterior no quiere decir que la persona que Dios levanta como autoridad tiene que ser reducida al estado de no tener opiniones, ni pensamientos, ni juicio. Simplemente significa que el hombre debe de ser completamente quebrantado. Su inteligencia, sus opiniones y sus pensamientos todos deben de ser quebrantados. Mire, muy pocas personas me han pedido que yo guarde silencio ante una acusación. Pero le digo, hermano, que es donde más te enseña el Señor, cuando te quedas callado. Es donde más te enseña el Señor.
porque las autoridades somos atacadas. Las autoridades, cuando estamos representando correctamente el carácter de Dios, claro que se nos critica, claro que se nos ofende. Y ustedes como siervas del Señor, como pastoras, no deben de sentirse agredidas. Vamos, no pierdan la calma, hermanas. Usted como siervo del Señor tiene que tener la prudencia, el carácter, para guiar a esas hermanas que se sienten ofendidas o a esos hermanos que se sienten ofendidos. Cada uno de nosotros, hermanos, sí tiene que menguar. ¿Para qué? Para aprender autoridad. Quédeselo muy, muy en su mente. Todo el que está siendo, preparado por Dios en la autoridad, tiene que ser atacado. Es algo que vas a aprender. Es algo que vamos a aprender. Así es que ya más tranquilo, ya más relajado. ¿Ok? ¿Ok? Mira, cuando Dios dice lo que dice a continuación, la autoridad es esencialmente representativa, no inherente. Si tú llegaste a la iglesia diciendo que tú eras un líder nato, te equivocaste. Dios no te está llamando. No inherente. Esto significa que debemos vivir en la presencia de Dios, aprendiendo y siendo heridos para no proyectarnos en ella. ¿Cómo? Teniendo una mente bíblica. Pastores, ¿están aquí? ¿Cuántos les han dado ganas de renunciar por los ataques que recibimos? Bueno, honestamente, ¿no? ¿Nadie? Yo apenas le decía a la congregación, de verdad estaba yo, ya no quería nada. Y de repente recordé quién soy.